vayamos a Mateo capítulo 22, versículo 35 hasta el versículo 40, por favor, y vamos a darle lectura. Si lo ponen en las pantallas se los voy a agradecer. Y dice: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Miren, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Versículo 39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el Señor nos está mandando amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si no amas a tu prójimo, no amas a Dios, o si no amas a Dios, tampoco puedes amar a tu prójimo. Y Jesús nos dejó el ejemplo. Él amaba a su padre y amaba al prójimo. Amó al prójimo y también de igual manera amó a su padre. Y eso es importante porque cuando tenemos claro lo que es Jesús, vamos a entender su obra que vino a hacer aquí en la tierra y los 3 años y medio aproximadamente que Él estuvo aquí haciendo qué cosas. Les diga conmigo: los milagros de Jesús fueron para restaurar relaciones. Si hay algo que nos enferma en esta vida, son las malas relaciones. Créame, el daño causado de las malas relaciones en nuestra vida nos enferma y nos mata, aunque usted no lo crea. Por ejemplo, hablando de los milagros de Jesús, yo lo comenté un poquito la semana pasada. Para restaurar relaciones fue el paralítico de Betesda. ¿Cuántos años tenía el paralítico de Betesda enfermo? 38 años. 38 años. ¿Usted sabe lo que es estar enfermo 38 años? Yo no. Pero es mucho tiempo. A veces uno lleva 1 año, 2 años, 3 años enfermo y uno dice: Señor, ya mejor me muero porque ya no aguanto esto, ¿verdad? Sea dolor, sea medicamentos, sean gastos de médicos, o sea el saber que soy una carga, o sea algún otro padecimiento. O sea, resistir 38 años enfermo, créame, y yo siempre lo he dicho, este hombre estaba muy, muy mal. El paralítico de Betesda, cuando nosotros fuimos a Israel, yo tenía la idea tiempo atrás de que era como un estanque, una alberca rectangular que tenía portales. Cuando voy a Israel me doy cuenta que no es así, sino que este estanque de Betesda está en una parte, en la parte de abajo, y los pórticos eran escalinatas que iban bajando, ¿verdad? Poco a poco hasta llegar a este estanque. Y había ahí muchos enfermos, dice la escritura, de todo tipo. Pero es interesante que Jesús solamente se dirigió a este hombre. Es obvio, creo yo, entender de que él sabía que este hombre tenía mucho tiempo enfermo ahí. Pero el asunto no era la enfermedad física, esa parálisis, sino el hecho de que estaba enfermo su corazón. Estoy convencido de que en este hombre había un resentimiento y un odio hacia la vida, hacia las personas, hacia sus seres queridos, que es posible que lo habían abandonado en ese lugar, que lo llevaron al principio de vez en cuando, pero después se convirtió en una carga difícil y lo dejaron ahí, porque además había que asearlo, había que cuidarlo, había que alimentarlo, y se convirtió en una carga. Después quizá de 10 años, 20 años, dijeron: ya basta, con este no se puede hacer nada, y lo abandonaron ahí. Y creían entonces que, no sé si había la posibilidad de que cuando la idea de ellos es que se agitara el agua porque un ángel descendía, entonces alguien lo podía meter y quedar sano, aunque en realidad pues sus parientes esperaron mucho tiempo pacientemente y desistieron al final. Imagínense este hombre de 38 años ahí abandonado, comiendo de las limonas que le daban.
a veces quizás se quedaba sin comer y con la frustración de que siempre otros se sanaban o veía que se sanaban y él no sanaba. Y pasaban los días y pasaban los meses y pasaban los años y pasó una década y pasaron 2 décadas y pasaron 3 décadas y ya 4ª década y él sigue igual. Por eso cuando llega Jesús ahí, le pregunta, y quiero leer nada más 2 versículos en Juan capítulo 5 versículo 6 en adelante. Dice: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, porque son muchos años, 38, le dijo: ¿quieres ser sano? A mí cuando leí esta pregunta hace muchos años se me hizo absurdo, porque es obvio que sí. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. O sea, lo que reveló es lo que había en su corazón, un resentimiento. Al final el Señor lo sana, pero lo importante fue que sanó su corazón. Porque yo estoy convencido que una vez que este hombre se le afirmaron sus rodillas y tomó su lecho y salió de ese lugar, lo primero que fue es a comunicar lo que Dios había hecho en su vida. ¿A quiénes cree usted que fue a ver? A sus padres, a sus familiares, a sus amigos cercanos, a todas esas personas que lo abandonaron, ¿verdad? Y lo dejaron para decirles que los amaba a pesar de todo. O sea, Jesús sanó su corazón. No nada más fue la sanidad física que él recibió, sino también la que había en su corazón. Entonces, en cada milagro que Jesús hacía, había detrás de este milagro esa restauración con las personas, ¿verdad? Ahora, no nada más milagros de sanidad, sino también cada liberación que Jesús realizaba era para restaurar capacidad de relacionarse. Siempre fueron las relaciones, por el amor de Dios, que entre en su mente, porque hay unos que les cuesta mucho trabajo relacionarse y otros que se la pasan peleando con todo mundo y se dicen ser cristianos. Si la evidencia visible de que eres un genuino hijo de Dios no son los milagros que haces, no es que sepan la Biblia, no es que tengan muchos años viniendo a la iglesia o que tengas tu postura o tu vestimenta de un religioso, no, es la capacidad de relacionarte con todo mundo, con todas las personas, llevarte bien con ellos, aún hasta con tus enemigos. ¿Puedo oír un buen amén? Entonces estamos alineados. Cada liberación era para restaurar la capacidad de relacionarse. Un ejemplo es el endemoniado gadareno. Ustedes conocen esa historia también, como en esta región de los gadarenos había un hombre que andaba desnudo, imagínense, y salía de los sepulcros, ¿verdad? Y se lastimaba él mismo, etcétera, etcétera. Y en Lucas capítulo 8, nada más leer unos 3 versículos, versículo 26 en adelante, pero vamos a leer desde el 38. Se presenta Jesús y lo libra de esos demonios que le pregunta, y era una legión, y había un hato de cerdos. Le piden los demonios irse a esos cerdos, quienes se desbocan en el peñasco, ¿verdad? En el barranco. Y bueno, esa es parte de la historia. Ahora, versículo 38. Ahora bien, el hombre de quien habían sido salidos los demonios rogaba que le permitiera acompañar a Jesús, acompañarlo. Pero Jesús le respondió y dijo, versículo 39, vuelve a tu casa. ¿Dónde tiene que volver? A su casa. Y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. Es interesante porque, a ver, ¿quién le gusta vivir con un endemoniado? Solamente algunas mujeres, ¿verdad? Que viven ahí con... Nadie va a vivir con un endemoniado, imagínense. Dice que hasta los grilletes y las cadenas las rompía. Imagínense, en cualquier momento se enchamuca y me mata ahí, ¿verdad? Entonces vivía en los sepulcros. La gente salía huyendo cuando pasaba cerca de esos lugares. Patitas, ¿para qué te quiero? Porque este hombre
aparte que estaba desnudo, estaba endemoniado. Entonces no vivía con nadie, sino solo y con esos demonios que lo habían poseído. Cuando Dios lo sana y está sentado cabal en su sano juicio, él pide, y la gente lo vio, él pide que quería acompañar a Jesús, pero le dijo: no, tienes que regresar con tu familia, tienes que estar con ellos y cuéntales lo que Dios ha hecho por ti, ¿verdad? Otra vez más, restaurando relaciones. No importa que lo hayan rechazado. Además, creo que con justa razón cualquiera hubiera rechazado a un endemoniado. Sin embargo, él regresa con sus familiares, con su familia, con sus padres, con sus hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y además con todo el pueblo, porque todo el pueblo pues lo que querían era aprenderlo. De hecho lo habían hecho, pero cada vez que lo sujetaban y lo aprendían y le ponían cadenas, las volvía a reventar, las volvía a romper. Entonces había una enemistad entre él, siendo un endemoniado, y todo el pueblo. Pero cuando Dios lo sana, restaura esa relación y es aceptado en el pueblo y predica el evangelio. Otra vez, restableciendo ¿qué? Relaciones. Entonces todo milagro, sea de sanidad, sea de liberación, tenía un propósito mayor. ¿Cuál? Restaurar relaciones con todos, no nada más con los familiares o las personas cercanas alrededor de nosotros, sino aún con todas las personas. También en cada parábola Jesús enseñaba la importancia de las relaciones. Es interesante. Si usted lee la Biblia con esta perspectiva de las relaciones del verdadero modelo de Jesús, entonces entenderá por qué un milagro, por qué una liberación, por qué una sanidad y por qué de las parábolas. A veces se nos hacen tan difíciles entender las parábolas, pero ¿saben que las parábolas fueron dichas por Jesús para poder entender el mensaje de Dios? De hecho, un cristiano que tiene el Espíritu Santo entiende la parábola de una manera sencilla y clara. Pero una persona que no tenga el Espíritu Santo es muy difícil que pueda recibir la revelación de esa parábola, porque las parábolas fueron escritas y dichas por Jesús para ampliarnos o hacernos más fácil el entendimiento o la revelación o la enseñanza que Él nos está dejando. Y una de ellas, famosa, ¿verdad?, es la parábola del hijo pródigo. Ahora, en esta parábola vemos que se había fracturado una relación, ¿verdad? Porque el hijo pidió la herencia menor, el hijo menor de lo que su padre tenía que darle o podía darle, y se fue a una región lejana y malgastó todo lo que su padre le había dado. Lo malgastó viviendo perdidamente, locamente. Usted puede imaginar en nuestros tiempos qué sería vivir locamente, ¿verdad? Drogas, ¿verdad? ¿Cómo le dicen ustedes? Perico, ¿qué es eso? Mujeres, ¿verdad? Tragos, todo esa vida que ustedes vivían antes, pues. Y se acabó el dinero y vino una hambre en esa tierra. Y entonces se arrimó ahí un hacendado de esa tierra que tenía unos cerdos y lo puso a apacentar. Y era tanta su necesidad que deseaba comer las algarrobas que comían los cerdos. Y estando ahí, de pronto entró en razón, volvió en sí y dijo: ¿qué hago aquí? Si en casa de mi padre el peor de los jornaleros o el de más bajo nivel de los jornaleros come mejor que yo, y aquí yo sufriendo. Qué tonto fui al irme de la casa de mi padre, pedirle la herencia, vivir perdidamente. Ahora con qué cara regreso con mi papá, y además descalzo, sin dinero, con hambre. No, eso era una gran vergüenza, ¿verdad? Y entonces dice ahí en Lucas 15: mas era necesario hacer fiesta, le dice el padre al hermano mayor, y regocijarnos, o sea, alegrarnos más de lo que tú te puedes imaginar, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El que piensa bien entiende que hubo una restauración y que el hermano mayor reconoció que estuvo mal y entró con su padre más adelante, una vez que reflexionó,
y se alegró con ellos. Hicieron una gran fiesta. Porque si algo vino a hacer Jesús es restaurar nuestras relaciones. Hay otra parábola interesante, porque las parábolas también tienen el mensaje del modelo de Jesús, que es que tenemos que tener buenas relaciones con todos. Ese es el verdadero modelo de Jesús, es el ejemplo a seguir. De hecho, ya les enseñé la playera. Es como la de Superman. Es más, me la voy a quitar. Por favor, contrólense, hermanos. No, mandamos a hacer 5. Jesús, mi modelo a seguir. Está bonita. De verdad está bonita. Me gustó el diseño. Es la corona de Jesús. Nada más hay 5, así que la verdad es la publicidad, por eso es el mensaje. No, no es cierto. Lucas capítulo 10, es que quiero leer unos versículos. El versículo 25 dice: aquí un intérprete de la ley. Fíjense, un intérprete de ¿qué? De la ley. Se levantó y dijo, para probarle, siempre estaban probando a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa heredamos la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Lo entiendes pues? ¿A qué respondiendo? Y dijo, porque como era intérprete de la ley, sí sabía. Dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Otra vez, ¿se acuerdan que lo leímos al principio? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y le agregó uno más: y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo heredamos la vida eterna? Según el intérprete de la ley, amando a Dios y amando a nuestro prójimo. Ojo. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Esa pregunta todos la hacemos. Porque cuando vas en el carro y se te atraviesa un taxista, ese es tu prójimo. Cuando alguien te pide prestado y no te paga, ese es tu prójimo. Cuando alguien habla mal de ti, ese es tu prójimo. Cuando alguien atenta contra ti, ese es tu prójimo. Pero así somos nosotros, ¿verdad? Me encanta esta parábola porque acuérdense que entre judíos y samaritanos no se llevan. Imagínense que usted ve uno del movimiento LGBTI más herido. ¿Qué va a hacer usted? Usted lo tiene que atender. Usted es el buen samaritano. Y si usted ve a aquella persona que le hizo daño, usted va ahí y lo va a atender. Aquella que habló mal de usted, usted es el buen samaritano. Porque él es el prójimo. Porque le preguntó: ¿y quién es el prójimo? No, ese es el prójimo. Aquella persona que no concuerda contigo, aquella persona que no tiene las ideas que tú tienes, aquella persona que no es cristiano como tú, aquella persona que atenta contra ti, habla mal de ti como cristiano, y todo eso, ese es tu prójimo. Y aunque los demás pasen de largo, tú no lo hagas. Porque el mensaje de los rateros, de muchos hermanos, es: lo mío es mío, lo tuyo es mío y te lo quito. Esos son los que piden prestado y nunca pagan. Porque hay cristianos que defraudan, por si no lo sabe. Hay gente que le gusta el fraude, ¿verdad? Esa vida. Entonces ellos, su filosofía es: lo tuyo es mío, porque te lo quitan. Y como el sacerdote y el levita, lo mío es mío y no te lo doy, porque es mío. Pero el samaritano
dijo: lo mío es tuyo. Y ese es el mensaje. Y establecer buenas relaciones. El Señor lo que nos estaba diciendo es que cuando nosotros atendemos al prójimo, porque amar a mi prójimo como a mí mismo es establecer buenas relaciones. Siempre amar a aquella persona llamado mi prójimo, porque en eso se cumple toda la ley y los profetas. Eso dice, ¿no? Así como amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, así tienes que amar al prójimo, aunque no sea tu hermano en Cristo o no sea tu familiar, lo tienes que amar, porque en eso se resume toda la ley y todos los profetas. Y eso vino a decirnos Jesús, eso vino a restaurar, y a eso vino a dejarnos ejemplo. Pero no lo entendían, y no lo entendieron hasta el último. Por ejemplo, la enseñanza del joven rico. ¿Cuándo se acuerdan de esa enseñanza de Jesús? A mí me impacta esa. Y yo no lo entendía, créame, porque yo decía, pues es que este es o es un avaro o tiene mucha plata y prefiere el dinero que a Jesús. Tenía yo esa idea, porque tiene algo de enseñanza cerca. Pero en realidad en el hijo pródigo, para no extenderlo y no lo voy a leer por tiempo, en Marcos 10, 17 al 22, este joven le pregunta a Jesús que qué tiene que hacer, ¿verdad? También para la vida eterna. Y él le dice: cumple la ley. Y él empieza a dar una lista. Dice: yo he cumplido la ley. Es más, vamos a leerlo de puro coraje, hermano, porque me están viendo con cara de what. Versículo 17, ¿ya lo tienen? No lo van a poner en las pantallas porque no se lo di a producción. Escucha entonces: cuando Jesús salió para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él. ¿Cuántos hermanos no se postran delante del Señor? Es más, pasan al frente a llorar. Y le preguntó: maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos. Y le da la lista: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, o sea, chismosín, no defraudes a nadie, no seas raterín, honra a tu padre y a tu madre, etcétera. Versículo 20: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Imagínense. Y dijo el hombre, perdón. Jesús mirándolo lo amó y le dijo, lo amó, me encanta eso, ¿no? Lo amó. Una cosa te falta. Una cosa te falta siempre, ¿verdad? La demostración de que en realidad entendemos el modelo de Jesús. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres. Tendrás, sí, ¿no? Está bien, sí. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. En esa enseñanza, para mí la revelación está al final, porque no se trata de dinero, aunque tenía muchos bienes, sino si al dinero que tienes le das el uso correcto para ayudar a los necesitados. Es ese. Porque este no soltaba nada, todo se lo guardaba. Pero cuando se tiene tanta riqueza, tanto dinero, y no ayudar al necesitado, es lo que está diciendo Jesús. No es que se despojara de toda su riqueza y quedara en la calle, ¿verdad? Y entonces me siguiera. No, porque Jesús entiende que esa no es el mensaje en realidad. Qué bendición que pudiéramos tener
economía y que fluyera todo el tiempo, seríamos un canal de bendición para muchas personas. Y yo estoy convencido que Dios no va a truncar que tú seas un canal de la bendición de Dios. Todo lo contrario, te va a dar más mientras más des. Pero no lo entendió este joven o este hombre rico, ¿verdad? Y se fue triste porque tenía muchas posesiones, porque no quería soltar ni un clavo, pues. Cuando el Señor nos dice que tenemos que amar al prójimo, porque en otra porción de la Escritura no puedes dar tú el consejo sin la ayuda económica también. Decía mi abuelito, por parte de mi mamá, porque recuerdo que llegaban mis tíos y daban un montón de consejos a mi mamá, ¿verdad? Y daba consejos a mi papá, que hiciera esto, que hiciera el otro, que tus hijos deben estar en la escuela, deben estar en otra escuela de artes, que mételos a la universidad, que tu casa debe estar mejor, y un montón de consejos. Y mi abuelito los escucha y les dice: a ver, el que da el consejo da el tostón, dice. Y es cierto, ¿verdad? El modelo de Jesús es restaurar, con esto cierro, las relaciones, restablecer relaciones, desarrollar relaciones. Y por eso los milagros de sanidad, de libertad, las enseñanzas de las parábolas, el tiempo que estuvo Jesús, su obra redentora en la cruz, porque el Señor quería sanar nuestro corazón. Por eso dice en Proverbios: por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, cuida tu alma, porque una alma sana tiene la capacidad de amar a las personas. Una persona que no tiene un corazón sano no perdona a nadie, se aprovecha de los demás, les roba, los odia y no sabe uno ni por qué. Está amargado, siempre está enojado con todo el mundo, tiene una ira o una rabia que uno dice no sé de dónde le sale. Parece un perro rabioso, pues. A todos les grita. O sea, es perverso. O sea, hace daño intencionalmente. Piensa mal de todos. Siempre está a la defensiva. Siempre se enferma. Es chismosa o chismoso. Habla mal del pastor, bueno, de las autoridades, de todo el mundo, porque no tiene un corazón sano. Y el perdón tiene la función de sanar el corazón, la mente, para que podamos tener la capacidad de relacionarnos y que no me afecte nada. Y Dios nos perdonó por medio de Jesús para restaurar nuestras relaciones, primero con Dios y después con los hombres. Toda persona que viene a los pies de Cristo ha restaurado su relación con Dios y tiene la capacidad de restaurar las relaciones con todos los seres humanos, porque ellos son mis prójimos y porque en eso se resume toda la ley, en amarlos. Y el perdón tiene la función de cuidar nuestro corazón, porque el que se beneficia más al perdonar es uno mismo. Uno no perdona a alguien para hacerle un favor, pero fíjense en nuestra mentalidad. Pensamos que perdonamos a alguien y le hacemos un favor a esa persona. Por eso dicen: yo no lo quiero perdonar porque yo no le voy a hacer el favor. No, cuando tú perdonas, tú eres el beneficiado. No sé si me estoy explicando. Es más, Jesús es el ejemplo. Fuimos nosotros quienes fallamos, no fue Dios, no Él. Pero nosotros no entendemos y queremos que nos pidan perdón, si no, no perdonamos. Fíjense en nuestra mentalidad. ¿Y por qué no has perdonado a esa persona? No, que me venga y que me pida perdón. Y de rodillas casi. Le falta decir eso, ¿eh? ¿Y por qué no te llevas bien? Porque no ha pedido perdón, dice. O que ella en un momento determinado hasta te perdone, porque es posible que nunca lo hagan, que nunca vengan a pedirte perdón, y es muy probable que no pase eso.
pero yo tengo que perdonarla. Y no necesariamente tengo que esperar que venga a pedirme perdón. Y luego somos bien hábiles. Es que si no viene a pedirme perdón, él no se restaura. Él no está bien delante de Dios. ¿Qué te importa eso? Tú eres el que tienes que estar bien con Dios. Primero tú y después puedes ayudar a los demás, ¿verdad? Pero miren nuestra mentalidad si no somos. Yo no sé si lo hacemos inconscientemente o conscientemente, pero eso es una trampa, ¿eh? Esa trampa lo usó el enemigo y le hace creer al hombre que Dios no lo ama y que por eso existen las guerras y la muerte. ¿No ha habido gente así? Dice, ay, ¿por qué tanta maldad? Pues si es tu maldad, no es la de Dios. ¿Qué culpa tiene Dios? A pesar de eso, Dios te ama y te perdona. Y tú echándole la culpa a Dios. Si para justificarnos somos re buenos, hermano. Eso sí, termino yo. El que tú perdones te da la capacidad de relacionarse con todos, aún con aquella persona que te hizo daño. Miren, Jesús nos dio el ejemplo y nos dio el poder. Nos dio el ejemplo de establecer buenas relaciones y que era importante el perdón, pero también nos dio el poder para tener buenas relaciones y perdonar a los demás, porque la realidad es que no lo haces en tus fuerzas. Si uno quisiera matarlos a esos, pero no lo hace en el poder de Dios. Necesitamos la idea de Dios para perdonar a aquellas personas. Amén. Y ya lo tenemos, y es el Espíritu Santo. Así que todo está en nuestro pensamiento. No me estoy desviando del tema, pero todo está en nuestra mente, por si no lo sabes. Por eso ahora podemos entender del Nuevo Testamento si lo tomamos desde esta perspectiva que les estoy dando. Cuando dice que renovemos nuestra mente, ¿a qué se refiere? Hay que renovar nuestra mente, ¿no dice eso la Biblia? O sea, tenemos que elegir qué vamos a pensar, bien o mal, amar o odiar, perdonar o vengarnos. ¿Dónde está eso? En la mente. En la mente. En la mente. Dios quiere invadir el alma, que es nuestra mente, invadir tus emociones, tu voluntad. Es más, Dios quiere invadir tus finanzas, tus relaciones con todos los que tú conozcas. Dios quiere invadir hasta tu entretenimiento que hagas, si juegas fútbol, si juegas maquinitas, qué sé yo. O sea, que seas visible como una brillante luz, para que el mundo diga, esa persona tiene algo que yo quiero. Es eso. Por eso somos luz. Tenemos que pensar como Dios piensa y decir lo que Dios dice. Para eso hay que renovar nuestra mente, porque renovando nuestra mente tenemos mayor capacidad de relacionarnos con todos, porque vamos a ser como Jesús. De eso se trata nuestra vida como cristianos. Así que no pensemos mal, porque eso daña nuestra vida y daña al prójimo. Pensemos bien.